se habla en la conversación de priorizar los proyectos de esta alianza que ha permitido la constitución de la actual mesa directiva y de que debe aprobarse un proyecto de ley a la semana de esta especie de alianza, de lo que favorezca esta alianza, lo cual supone una interferencia en los procedimientos normales del Congreso, ¿no es cierto? Se supone que hay un orden de prelación en la presentación de los proyectos, ¿no? Eso ocurre cada rato, Nicolás. Sí. La verdad, las cosas es lo más normal en el Congreso, porque ¿sabes qué cosa? Ahorita, por ejemplo, se supone que hay muchos proyectos prioritarios. Estamos ahora conectados con José Tello Alfaro, especialista en temas electorales. José, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás. Es un gusto. ¿Cómo estás? La pregunta está muy clara, ¿no? Los audios que hemos escuchado de César Acuña hablando con miembros de su bancada, dentro de ellos la presidenta del Congreso, con respecto al tema de Alto Trujillo, por ejemplo, es decir, a la creación de este distrito, ¿pueden ser considerados como otras expresiones que se escuchan en estos audios una infracción a la legislación electoral, a la ley electoral? No es una infracción a la ley electoral, y hay que tener en cuenta algo acá que es importantísimo. Es el hecho mismo de que nosotros debemos separar lo, digamos, socialmente recriminable desde una perspectiva electoral de lo que viene a ser la normatividad electoral. En lo que se refiere a la normatividad electoral, nosotros estamos más que claros que no habría infracción, porque esto, o sea, en una posición personal, esto es algo que no reviste pues una vulneración al principio de neutralidad. O sea, no hace un acto público realizado por los congresistas, quienes son las autoridades en ejercicio, de manera pública y en ejercicio del cargo. Entonces, el señor Acuña es un candidato al líder de un partido político, y en todo caso lo que se debería cuestionar es, a todas luces, el hecho pues que articule toda la maquinaria del partido Alianza para el Progreso para obtener un beneficio electoral. Eso me parece que sí debería resaltarse. Sin embargo, no quiero eximir que haya algún tipo de cuestionamiento ético, o sea, en la Comisión de Ética en el Congreso de la República. Tampoco debemos dejar de lado el hecho mismo de que se pueda iniciar un proceso en el Jurado Nacional de Elecciones a efectos de poder descartar la existencia de una infracción a la neutralidad. A mi entender, lo vuelvo a decir, es algo que no se ha dado, pero de todas maneras, siendo una elección como la que está en curso, es importante que la autoridad electoral haga la pesquisa necesaria, quizás determine lo mismo en el uso de sus competencias, pero finalmente pues lo que tiene que quedar es como que se hizo algo al respecto. Claro. Es decir, lo que no debería ocurrir es que no pase nada, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber por lo menos una indagación por parte de las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, el problema es el siguiente. César Acuña habla con Lady Camones sobre la necesidad de que ella use su condición de tal, es decir, su condición de presidenta, para meterle presión, por decir de alguna manera, para que salga lo de la declaración de distrito de Alto Trujillo, para que eso sea un mérito que se pueda atribuir el partido en medio de una campaña electoral. Además, lo dice explícitamente. O sea, que la creación del distrito de Alto Trujillo no sea un mérito del actual alcalde Trujillo, sino del partido y por lo tanto de César Acuña, ¿no? Gracias a la acción de Lady Camones. O sea, eso es lo que, ¿no? Nicolás, y podría entenderse perfectamente que se cumple con el supuesto, en este caso, de que ella, podría haber infringido la neutralidad. O sea, entiendo la lógica de lo que señalas. ¿Por qué? Porque definitivamente es un beneficio para el partido político. Y hay que recordar que los parámetros para determinar la infracción de neutralidad son hablar a favor o en contra de un partido político o una determinada candidatura. En este caso, un determinado partido político. En ese orden sí te entiendo, pero lo que hay que resaltar es que era una conversación privada, no es un acto público, donde ella actuó como parlamentaria, como por ejemplo una visita a alguna institución, algún tipo de labor de fiscalización en un municipio, una visita a la zona, digamos, algo que sea de carácter oficial. Es una conversación privada. Por eso es que, a mi entender, no se estaría tipificando una infracción a la neutralidad. Es más bien una coordinación política de alto nivel entre el presidente de un partido, sus congresistas,
tratando de llevar agua para su molino en un proceso electoral, teniendo el uso de la maquinaria con la que cuentan en el Congreso de la República, y recordemos, ellos también están presentes en gobiernos locales, gobiernos regionales. Entonces, digamos que es un partido transversal en cuanto al tema de autoridades en ejercicio. Lo que sí me parece importante, y la población en todo caso debe tomar nota, es este tipo de prácticas. Particularmente yo sería muy escéptico de darle mi voto a una organización política y a candidatos de esta, o sea, digamos que tengan este tipo de manejos, porque realmente esto es un favorecimiento a su posición de dominio que tiene respecto de otros candidatos. Cualquier candidato que postula al gobierno de la libertad tiene pues una maquinaria en el Congreso que lo puede ayudar. Eso yo lo cuestionaría, y particularmente, la verdad, sería bien escéptico de darle mi voto a alguien así. Pero más allá de eso, si vamos a lo que es la norma electoral, objetivamente no se tipifica, a mi entender, una infracción. Por el carácter privado de la conversación que se ha filtrado. Ahora, el otro tema es el de la agenda parlamentaria, ¿no es cierto? Cuando se habla en la conversación de priorizar los proyectos de esta alianza que ha permitido la constitución de la actual mesa directiva, y de que debe aprobarse un proyecto de ley a la semana de esta especie de alianza, de lo que favorezca esta alianza, lo cual supone una interferencia en los procedimientos normales del Congreso, ¿no es cierto? Se supone que hay un orden de prelación en la presentación de los proyectos, ¿no? Eso ocurre cada rato, Nicolás. Sí. La verdad, las cosas es lo más normal en el Congreso, porque ¿sabes qué cosa? Ahorita, por ejemplo, se supone que hay muchos proyectos prioritarios. Digamos, entra uno en el Ejecutivo, Perú Libre, Juntos por el Perú, piden que se atienda antes, y así debería ser porque la propia norma se expresa, se atiende antes. El ejemplo del Ejecutivo quizás lo dejamos de lado. Otro proyecto de ley de interés de una determinada bancada. Si hay el consenso, y hemos visto que la izquierda y la derecha en el Congreso se entienden perfectamente cuando tienen puntos en común, lo priorizan, dejando otros de lado. Igual ocurre en las comisiones. El tema de la priorización, finalmente, es una prerrogativa de los políticos que están ahí y las coordinaciones que hagan entre ellos. No podemos tampoco limitar la función parlamentaria, porque realmente se gestionan intereses de partidos políticos, intereses de determinados sectores de la sociedad, pero lo que está mal, y eso sí se debería tener en cuenta, es el hecho de la utilización, en este caso, de toda una maquinaria congresal para efectos de favorecer el proyecto de el líder de un partido político. Pero eso entonces podría suponer o no la intervención de la Comisión de Ética del Congreso de la República para evaluar la conducta de Lady Camones. Porque Lady Camones es presidenta del Congreso de la República de todos los peruanos. Ella, en el momento que asume el cargo, deja de ser la representante de los intereses exclusivos de un partido, ¿no? Claro que sí, la Comisión de Ética está perfectamente facultada a pedido, como corresponde, de los parlamentarios. Esto ya sigue todo un procedimiento que está regulado en el reglamento del Congreso, para poder abocarse. Y claro, el tamiz que tú utilizas ahí, Nicolás, es un tamiz político. Recordemos, todos los procedimientos de control político son meramente políticos. Claro, se tiene que observar el debido proceso, le tiene que pedir a la señora sus descargos, en fin. Pero más allá de eso, estamos hablando de un proceso político donde los parlamentarios se mueven en función de su temperamento. Cabe señalar, y acá habría que ponerle reflector al Congreso, que también pueden hacer mucha bulla algunos parlamentarios, discúlpenme que esa expresión coloquial, pero finalmente puede quedar todo en nada, porque también negocian entre ellos y se cumple ese adagio tan antiguo que muchas veces hemos escuchado, y lo voy a decir de la manera más respetuosa, que otorongo no come otorongo. Claro, pero digamos, más allá de la discusión que acaba de plantear el doctor Atencio, que incluso han presentado una denuncia penal porque dicen que hay colusión, tráfico de influencias, etcétera, a ti eso te parece un exceso, pero lo que sí debería ocurrir de inmediato es una intervención de la Comisión de Ética del Congreso. Es decir, ¿puede la presidenta del Congreso participar en una reunión con el dirigente de su partido y el resto de su bancada para coordinar determinadas acciones en su condición de presidente del Congreso para favorecer los intereses del partido? O sea, ¿eso es un comportamiento éticamente aceptable por parte de la presidenta del Congreso o no? A ver, acá viene un detalle que también quiero plantear y dejarlo, sentado de la manera más objetiva. Ley Camones, como presidente del Congreso, no es que tampoco tenga el poder suficiente como para, digamos, dar la pauta y hacer que ese proyecto sí o sí entre en discusión.
Ella lo que tiene es un amplísimo poder de negociación siendo presidente del Congreso. Es decir, necesita de la Junta de Portavoces para sentarse con ellos y negociar. Entonces, si lo queremos colocar de una manera bastante gráfica, ahora que estamos con el Mundial encima, es como tener tu álbum de Panini y hacer intercambio de figuritas. Digamos, ella se sienta con el poder que tiene y negocia con los voceros qué se va a ver y sienta este proyecto del partido Alianza por el Progreso como un tema prioritario para ellos. Igualmente tiene que consensuar con Fuerza Popular, con Juntos por el Perú, con Somos Perú, con todos los partidos que tienen representación en el Congreso y llegar a un consenso. Entonces, lo que sí puede ocurrir es que sea la ficha prioritaria del Partido Alianza por el Progreso y con el peso que ella tiene de negociación siendo presidenta del Parlamento, obviamente lograr que sea priorizado junto con otros proyectos, pero al final del día, y acá hay que ser bastante claro, Nicolás, ese es otro proceso parlamentario, es un proceso parlamentario legislativo y también requiere de que haya consenso de las bancadas en torno a qué se va a priorizar. Repito, lo que sí tiene ella, y es una ventaja sobre los demás congresistas, ella es lo que se conoce como un primo inter pares por ser presidente del Congreso, es un poder de negociación mayor para poder colocar esto dentro de lo que es una agenda parlamentaria, donde al final todo el mundo va a consensuar en que se ve el tema. Es más, una vez que se meta a discusión el tema y se aprueba, para la aprobación también necesita del consenso de las diferentes bancadas para alcanzar el mínimo, porque esto sería como una ley ordinaria, simplemente una mayoría simple de votación a favor de que se apruebe este proyecto. Van a haber votos en contra también, probablemente abstenciones, pero en ese juego político vamos a también ver articulación. ¿Por qué? Porque para sacar ese proyecto de ley, como ocurre en el Parlamento, lo que va a haber es un movimiento de la votación de Alianza por el Progreso, no solamente para darle, digamos, el positivo a este proyecto, sino además también para sacar otros proyectos de otras bancadas que producto de la negociación entre bancadas, entre partidos en el Congreso, bueno, pues terminan convirtiéndose en leyes. Está bien consensuar, o sea, consensuar y buscar agenda, desarrollar temas en conjunto. Eso es la política, el Congreso está para eso. Lo que sí, repito, me parece cuestionable es que de una manera tan, digamos, tan direccionada apunten, o sea, hacia algo tan preciso en este momento respecto a la candidatura del señor Acuña en La Libertad, porque se ve claramente esa ventaja que él tiene respecto a cualquier otro candidato. Incluso, esto está estudiado, esto se conoce como la incumbencia, es una ventaja de quien tiene, en este caso no el ejercicio de un cargo, sino tiene una bancada en el Congreso que le puede ser útil para un fin electoral finalmente. José, te agradezco mucho por atendernos. Muy buenos días.